un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a el último episodio de nuestra temporada. Y en esta oportunidad, y para celebrar nuestros 15 años, queremos compartir con ustedes los resultados del primer estudio integral de liderazgo que se desarrolla en el país. Nosotros pensamos que la mejor manera de celebrar nuestro aniversario era regalándole algo a Colombia. Y pues qué mejor que habilitar una conversación alrededor de cuál es el liderazgo que existe en el país, cuál es la visión de liderazgo que tienen los colombianos, cuál es el liderazgo que necesitamos para avanzar. Esta fue una iniciativa que en sí misma yo creo que ejemplifica lo que es nuestra causa y es el liderazgo colectivo puesto en acción, porque fue un reto apasionante de alinear más de 13, 14 aliados diferentes con visiones distintas, experiencias complementarias alrededor del liderazgo. Entonces, esperamos que este sea, como ha sido nuestros otros capítulos, una conversación que pueda enriquecerlos a ustedes y seguramente a nosotros también nos seguirá enriqueciendo. Rosita, como siempre es una delicia estar en estas conversaciones contigo y qué rico poder compartir con ustedes los hallazgos, las conclusiones, las reflexiones de Lideroscopio, que es esta iniciativa que nace ahora, pero que esperamos que siga creciendo y evolucionando por muchos años. Como tú bien lo decías, este estudio nace porque constantemente estamos oyendo este término de la crisis de liderazgo. Y yo creo que en origen nos hemos hecho mucho la pregunta de qué tan real es, qué tanto sí tenemos una crisis y si tenemos una crisis, ¿eso de qué se trata? Pero más allá de entender únicamente la crisis es preguntarnos cuál es el tipo de liderazgo que necesitamos como país para resolver los problemas y los conflictos que tenemos y construir el país que nosotros nos soñamos. Y de ahí surge este estudio que lo llamamos integral. ¿Por qué? Porque primero, como tú bien lo decías, reúne una multiplicidad de organizaciones que tienen miradas y capacidades distintas. Segundo, porque reúne 4 miradas o perspectivas para entender el liderazgo. Por un lado, desde la academia y la investigación, que es fundamental, desde entender lo académico, los conceptos, la evolución de los conceptos. Por otro lado, desde los mismos líderes, desde lo que significa ser un líder, los desafíos, los retos de ser un líder en un país como Colombia. Tercero, desde la ciudadanía. ¿Qué piensan o qué pensamos los ciudadanos de los líderes? Y por último, desde los expertos en coaching, desde las personas que hemos estado en procesos de formación de liderazgo. Pero además, porque este estudio combina muchas metodologías, que ya les vamos a contar en un momento, para ponerlas al servicio de entender mejor el liderazgo en Colombia. Sí, sumamos 14 aliados, yo creo que vale la pena mencionarlos a todos. Fundación Corona, Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, la Fundación Ideas para la Paz, la Fundación Vélez Reyes Más, el Grupo Prisa, Instituto de Política Abierta, Confama, Tecnoquímicas, el Aspen Institute, Reframed, Mamalay y Emergente. Entonces son 14 golazos, si se quiere, potentes que traen distintas miradas y distintas capacidades. ¿Y cómo es esa, combinación metodológica que yo creo que es ganadora de este estudio? Lo primero y lo más importante es que nos enfocamos en una metodología que se llama SenseMaker y lo hicimos de la mano de una organización que se llama Reframed. Y SenseMaker es una metodología que nos permite entender sistemas complejos. Entonces, gracias a SenseMaker, lo que logramos hacer es trajimos las voces de 1,616 ciudadanos de todas partes del país, de todas las visiones, de todas las perspectivas que nos contaron cuáles son sus percepciones del liderazgo. Al mismo tiempo, involucramos encuestas. La Fundación Ideas para la Paz, por ejemplo, encuestó a 24,488 personas y analizaron submuestras dentro de ese gran grupo. Trajeron además la opinión de 800 líderes en un sondeo trimestral que ellos hacen. Por supuesto, hicimos revisión bibliográfica, hicimos además entrevistas, logramos entrevistar a 32 líderes diversos reconocidos en el país.
implementamos grupos focales con líderes políticos también de todo el país y además, como si no fuera poco, involucramos un proceso de social listening, es decir, nos fuimos a entender y a escuchar en redes qué es lo que la gente está hablando, diciendo y opinando sobre el liderazgo. Entonces, efectivamente fue una metodología, pues, robusta e integral. Y yo quisiera además destacar que a mí me parece que fue parte central de nuestra apuesta al inicio y era, muchas veces hablamos de los líderes y es muy fácil uno criticar a los líderes, juzgar a los líderes, pero parte de la propuesta que teníamos, que siento que tuvo todo el sentido, era, bueno, ¿y qué se siente estar en el ejercicio del liderazgo? ¿Cuáles son los desafíos de las personas que están ahí poniendo el pecho, que deciden dar un paso adelante? Y para mí esa voz también, digamos, está muy representada en los hallazgos del estudio. Sí, total, porque lo que necesitamos es una mirada integral, justamente, ¿no? Entonces, si podemos empezar a sumergirnos en el estudio, yo creo que es clave decir primero que un estudio así de integral es complejo, es robusto, es grande y no es para nada nuestra intención ser exhaustivos en todos los hallazgos, porque lo que hay son conversaciones por tener a partir de este estudio, pero tal vez hoy me parecería chévere, Rosita, si compartimos un poco y discutimos entre tú y yo cuáles son esas impresiones gruesas, esos mensajes gruesos que nos quedan del estudio. Y yo empezaría por uno que para mí es muy valioso y es que pareciera que tenemos esta conciencia de que cuando hablamos de liderazgo, casi que el escenario lo ocupa principalmente el liderazgo político, ¿no? Como que nuestra cabeza tiende a pensar necesariamente en la arena de lo político. Y para mí una de las cosas más potentes de este hallazgo es que cuando les preguntamos a los colombianos que hablen de liderazgo, lo que nos encontramos es una diversidad poderosa de historias de liderazgo. Es más, las historias menos representadas son las políticas. Aparece liderazgo social, aparece liderazgo empresarial de una forma poderosísima, aparece liderazgo familiar, ¿no? Aparece una cantidad de historias poderosas que lo que nos cuentan es que somos un país mucho más empoderado de lo que creemos, pero sobre todo un país rico, diverso, poderoso, que se está haciendo cargo, digamos, de resolver sus propias problemáticas. Ahora, eso a mí como origen lo que me dice es que en un país como Colombia sí hay con quiénes y es con muchos. Entonces tal vez esa crisis de liderazgo no es tan material como nosotros creemos. No sé qué piensas. Esa ha sido nuestra historia en origen. O sea, yo creo que si nosotros pensamos qué hemos aprendido estos 15 años sobre el origen y sobre todo qué hemos visto estos 15 años, es ese liderazgo, que en cada esquina, en cada rincón de este país hay personas que deciden no quejarse sino hacer, que se sienten que pueden ser protagonistas, que no están esperando que otros por allá les resuelvan, y que esos líderes son infinitamente diversos, variados, con causas apasionantemente distintas, que cuando le preguntamos a los colombianos, que era parte importante de la metodología, cuente una historia de liderazgo propia o de un tercero positiva, digamos, que represente el liderazgo que moviliza al país o que los detiene, pues que la gran mayoría sea de otros sectores y menos del 5% sea el liderazgo político y público. Y yo creo que eso en sí mismo ya es un mensaje, o sea, que los colombianos, entre todas las opciones de liderazgo y de historias de liderazgo, solamente un 5% identifiquen historias con el sector público y político, y que además esas sean las negativas. Creo que sí, definitivamente ahí hay un tema que seguramente vamos a estar profundizando hoy y en otras entregas del podcast. Pero por el otro lado, también lo conecto con ese ejercicio de oír las conversaciones en medios, como ese menos del 5% termina definiendo la gran narrativa que tenemos sobre el liderazgo y sobre lo que está pasando en el país. Entonces creemos que lo que está pasando en el país en términos de liderazgo es esa crisis de liderazgo en lo político, que tiene asociado, y seguramente ahí, para no saltarme lo que puedes compartir en los resultados, pero una connotación bastante negativa que nos impide ver esta riqueza de país maravilloso que al final es lo que nosotros hemos visto en origen durante estos 15 años. Sí, tal cual, porque claro, al pasar de entender que toda la torta no es de un mismo color, sino que tiene muchos colores, eso
lo que nos deja son muchos mensajes. Uno, no es que el liderazgo político ahora no importe. De hecho, es un llamado y una respuesta a un liderazgo político que tiene que despertar y tal vez conectarse más con lo que la sociedad está demandando, está pidiendo. Incluso esos sentimientos que hay de frustración frente al liderazgo político, porque entendemos a los líderes políticos más como en una búsqueda de unos intereses individuales más que colectivos, hace que estos otros liderazgos sociales, comunitarios, empresariales, se hagan cargo y aparezcan, que eso, digamos, en sí mismo es positivo, pero eso no anula que igual necesitemos un liderazgo político que genere cohesión, ¿no? Que genere trabajo colectivo. Y si yo entro un poco ahí sí en los hallazgos de cada uno de estos grupos, entonces, ¿qué surge del liderazgo político? Primero, tal cual lo que tú dices, menos del 5% de las historias que se cuentan sobre liderazgo son relacionadas con liderazgo político. Y de ese 5%, la mayoría, si no es que todas, tienen un tono mucho más negativo que el resto, ¿no? Entonces, de pronto no son historias que son positivas o que nos hacen sentir que el país está avanzando. Solo el 38% de las personas encuestadas cree que hay un líder político actual que pueda sacar adelante a Colombia. Eso es un mensaje muy duro, porque además es un mensaje de mucha resignación y frustración. Y, hablando de frustración, ese es el sentimiento más común hacia el liderazgo político. El 63.6% de las menciones sobre temas políticos en redes sociales son negativas. Incluso emociones como, por ejemplo, el asco aparecen de forma predominante, que eso es un mensaje desgarrador. Que yo tengo que interrumpir ahí, por favor. Es que cuando nos estaban empezando a entregar los resultados de la emocionalidad asociada en redes, y yo veo en pantalla primera, así frase de este tamaño, una palabra decía asco, la emoción más asociada al liderazgo político, bueno, casi me siento a llorar. Yo decía, esto es, no, al liderazgo, porque ahí ni siquiera sabíamos que era solamente el liderazgo político. Cuando empezamos a analizar qué era lo que había salido en redes, pues todo eran escándalos. Exacto. Entonces, hay que ¿qué es valioso? Las conversaciones que tenemos sobre todo en redes sociales son unas conversaciones atadas al liderazgo político. Y ese liderazgo político tiene unas emociones supremamente negativas. Pero hay algo también muy valioso, Rosita, y es que en las entrevistas, en los grupos focales que hacíamos con líderes políticos emergentes que encontrábamos, y no solo los emergentes, incluso ahora que lo recuerdo bien, unos líderes políticos conscientes de que necesitan acercarse más a la ciudadanía y a la sociedad, como que también pidiéndole a una sociedad que los escuche un poco más, los involucre, una necesidad, digamos, de conexión mutua, que yo creo que eso es bien valioso. Y yo creo que es clave lo que es mutua, porque es como, sí, necesitamos que los políticos se acerquen a la ciudadanía, pero yo leyendo esa parte del informe decía, muy importante escuchar el llamado de los políticos, decirle al país, necesitamos que el país se vuelque otra vez hacia lo público y hacia la política. Y ayer lo conversábamos en nuestro evento de 15 años, que de alguna manera creo que nos acostumbramos a dejar lo político por allá, solamente para algunos y solamente para criticarlo. Los que, digamos, hemos decidido que la política no es el camino. Pensaba que en la época de los papás existía Cívica y otras que de alguna manera hacían que ese mundo de lo público estuviera más en lo cotidiano. Y para mí leer ese pedido es, sí, necesitamos entender que lo público es de todos y que necesitamos rodear a los políticos, no solamente criticarlos y asumir y hacernos preguntas distintas con respecto a lo público. Yo creo que ahí hay un mensaje muy importante que ahorita lo atamos con los otros liderazgos. De acuerdo. Solo para añadir un último dato sobre el liderazgo político que a mí me llamó mucho la atención, y es quienes son líderes de juntas de acción comunal. Solo el 9% de esos líderes de juntas de acción comunal considera que la misión de sus organizaciones es política. Consideran que la misionalidad es más comunitaria o social, pero no política. Y pareciera haber en el intermedio una conversación de vergüenza. Si yo me asocio con lo político, si yo me declaro político, digamos ahí soy malo per se. Que es un llamado fundamental, justamente como lo decías, a resignificar la política y a participar activamente de la política, ¿no? Entonces, digamos, eso sobre el liderazgo político.
Ahora hablemos del liderazgo empresarial, que además es un liderazgo que también creo que tenemos siempre muy, muy presente y muy en el corazón en Origen. Yo creo que lo bello de este estudio también es que la mayoría de historias positivas de liderazgo que aparecen son de un sector privado, de un sector empresarial, pero también de emprendimiento y de emprendimiento de subsistencia, ¿no? Como el reconocimiento de los colombianos que se hacen cargo, ¿no? Y que están buscando crear prosperidad, crecimiento, desarrollo. Y un reconocimiento importante a el sector privado como un gran actor para contribuir al bienestar social. La Universidad de los Andes, en uno de los aportes que hace, dice, y esto me fascinó, explica cómo las empresas que entienden la importancia de invertir en clima, cultura organizacional, talento humano, no solo tienen un impacto, por supuesto, para su organización, sino el impacto que eso además genera en la construcción de tejido social y bienestar para la sociedad colombiana. Porque cada una de las personas que trabaja en una organización es una familia, es una comunidad. Y eso que esa persona está recibiendo dentro de una organización se irradia necesariamente. Ahora, aún más las empresas y las organizaciones que llevan eso al siguiente nivel y que logran trabajar, digamos, con sus comunidades e impactar comunidades. Y ayer Silvia Escobar en el panel que teníamos sobre este tema, que también traía exactamente eso que nosotros sembramos en los colaboradores en las empresas, es lo que ese colaborador sale y irradia hacia afuera. Entonces a veces pensamos que la responsabilidad social de las empresas es lo que hacen hacia afuera, y como decía, esa persona sale de aquí de trabajar y va a su casa, y es la misma ciudadanía de la que estamos hablando. Y hoy tal vez yo me atrevería a recoger del estudio que incluso no es o lo uno o lo otro, es entender la responsabilidad social en todas esas vías, ¿no? El rol de una empresa que entiende la importancia de invertir en su gente, pero invertir en su gente también es invertir en sus grupos de interés y en las comunidades que lo rodean. Entre otras porque, y esto también lo propone la Fundación Ideas para la Paz en el estudio, la confianza entre empresas y comunidades es la más alta. Esto tiene, digamos, una paradoja, porque en las comunidades que son más rurales, en los sectores que son extractivos, por definición, ahí la confianza es más compleja. Pero en términos generales, la confianza hacia el sector privado y entre el sector privado y las comunidades es la más alta que tenemos en el país. Ojo, siendo conscientes que estamos, digamos, ante una crisis de confianza. Y yo quisiera, sabiendo que seguramente el tema del rol del sector empresarial lo vamos a cerrar cuando conozcamos un poco más lo que esperan los colombianos con respecto al liderazgo. Pero en esta primera parte para mí quiero como resaltar que yo oigo mucho a las empresas y empresarios a veces sintiéndose juzgados, como oiga, todo lo que hemos hecho y parece que nadie lo valora. Y a mí me pareció muy lindo ver que este estudio, oiga, la ciudadanía sí lo valora. O sea, la ciudadanía sí valora el rol del sector privado, reconoce que el sector privado no son solamente las grandes empresas, reconoce el rol de liderazgo desde el sector privado, y me parece que ahí hay mucho por construir y es un punto de partida muy poderoso para seguir conectando en esta conversación. Y yo ahí me atrevo también a decir que no solo lo reconocen, le están pidiendo más, le están pidiendo al sector privado mucha mayor participación y liderazgo. Tal cual. Hablemos de los liderazgos sociales y comunitarios. Y sin duda alguna, Rosita, en un país como Colombia, uno no puede hablar del liderazgo social y comunitario si no habla del contexto social, económico y de altísima vulnerabilidad de estos liderazgos. Y esa es la realidad. Hoy, este estudio nos demuestra cientos de historias potentes de liderazgos sociales, comunitarios, de personas que están haciendo cosas increíbles en los lugares donde viven, pero que son personas que están en un contexto de una vulnerabilidad profunda. Son sujetos de ataques directos predominantes, son sujetos de amenazas recurrentes, son sujetos de violencia diferenciada por grupo y género, y en el estudio, digamos, hay cifras, o sea, ahí traemos y recogemos muchos de los datos que hay. Pero más importante aún, son sujetos de una estigmatización altísima que hace todavía más complejo el registro y el entendimiento y el mapeo de estas personas. Al mismo tiempo, y yo
yo te diría que este es uno de esos hallazgos que a mí me pegó en el corazón, en la cabeza, y es como una de esas preguntas en las que quisiera trabajar y ahondar, y es la sostenibilidad de este tipo de liderazgos. Estos liderazgos dependen de los recursos del individuo, de su sustento individual y personal. Entonces la mayoría de estos líderes pasan el 80-90% de su tiempo no trabajando en la causa, sino buscando los recursos de sustento que permitan darle continuidad a su lucha, que eso es un riesgo enorme, porque entonces eso hace que el liderazgo en sí mismo y que su ejercicio y el valor que ellos pueden agregar en una comunidad pues no sea sostenible. Y yo te diría que si hay algo que hemos visto de primera mano en Origen con los líderes sociales es eso. O sea, me está acordando Cristo Rivera, un líder desplazado del Cauca que llega al sur de Bogotá, a la zona de Ciudad Bolívar, una persona sabia y maravillosa, tenía una iniciativa para jóvenes como una biblioteca móvil para recibir a los jóvenes en el horario no de colegios. Y me acuerdo a Cristo, digamos, en una conversación de básicamente no tengo con qué sostener mi casa y a mis hijos, y o sigo en esta causa maravillosa o me contrato de obrero en una obra de construcción. En la presentación de este estudio que ayer cuando se terminó se me acerca una exalumna de otro programa de Origen, líder social, y me dice, de lo que más me llamó la atención es esa información que ustedes mostraron, porque esa ha sido mi realidad, y me comparte algo que lo he oído no una vez sino muchas veces, y es la voz de la familia. Dice, mis hijos siempre me dicen, mamá, llevas 7 años dedicada a esto, ¿y esto qué nos está trayendo? Los hijos de otra líder comunitaria en Ciudad Bolívar decía, tú no haces sino pedir plata para la comunidad, para arreglar las vías, para remodelar los parques, y nosotros no tenemos ni siquiera piso en nuestra casa. Yo creo que esa es la realidad de los líderes comunitarios en Colombia. Y sin duda alguna, esa realidad es determinante para el ejercicio del liderazgo mismo. Y yo creo que esto tiene que ser un llamado a los financiadores a entender nuevos mecanismos y formas de cómo se irrigan recursos para que el liderazgo social y comunitario sea más potente y más fuerte. Porque incluso parte del estudio que me parece bien interesante es que quienes son líderes comunitarios y sociales no tienen forma de saltar tampoco a la política, de volverse líderes emergentes, que yo creo que sería un ejercicio bien interesante para robustecer la arena política, pero no hay mecanismos de financiación para estos líderes políticos emergentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que vale mucho la pena explorar y seguir ahondando en esta conversación. Entonces, digamos que si lo dejamos en estos 3 grandes grupos, que dentro de cada uno de estos obviamente caben miles más, ¿qué encontramos en el estudio? Encontramos en términos generales un concepto de liderazgo que ha evolucionado. Yo creo que hace unos años entendíamos el liderazgo mucho más asociado al poder, a la repartición del poder. Y hoy entendemos el liderazgo más desde el poder como punto de convergencia. El poder lo tiene quien logra movilizarnos, que yo creo que ahí hay algo poderoso porque empieza a darnos pistas de nuestra pasión y vocación, que es el liderazgo colectivo, pero ya hablaremos, ya llegaremos allá. Pero sobre todo de un liderazgo que es menos jerárquico, menos atado a un rol o a una estructura específica, que es más fluido, ¿no? Que es más relacional, interrelacional, un concepto de liderazgo que evoluciona y es mucho más complejo a como lo entendíamos anteriormente de porque yo tengo un cargo, yo tengo el poder, entonces yo soy líder, ¿no? Y nosotros dentro del estudio preguntábamos, bueno, ¿los líderes nacen o se hacen? Y la gran mayoría de personas considera que los líderes se hacen, que a mí me fascina que esta sea la respuesta, me llena de esperanza porque justamente es una conversación en donde el liderazgo no es para unos ungidos, privilegiados, sino que realmente todos tenemos con qué, no todos tenemos por qué. Y además, una percepción de que el liderazgo lo entendemos más como una responsabilidad compartida. Eso me encantó.
El liderazgo nuevamente no es el que viene y me dice, el liderazgo es el que viene y me ayuda a hacer. Y ese reconocimiento de mi propia agencia, de lo que yo soy capaz, me fascina, me llena de emoción. Y yo estaba recordando la conversación que tuvimos hace unas semanas analizando estos resultados y decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué vemos esto? Y una hipótesis que me acuerdo que compartíamos era, si uno mira a una persona que ha tenido pruebas muy difíciles en la vida, y nosotros hemos tenido muchas personas que han pasado por Origen, que han superado momentos muy difíciles, es muy frecuente ver que esas personas son más resilientes, han sacado una fuerza natural, de algún poco que otras personas que antes hemos tenido la vida más fácil no la tenemos. Y hacíamos como transferencia de eso a lo que puede ser un país que ha sufrido como ha sufrido Colombia. Y que, dado que no nos ha tocado fácil, que hemos tenido momentos muy difíciles, es un país profundamente resiliente. Y como nos dijo Juanita Uribe, quien lideró esta parte del estudio de Reframe It, es un país de alguna manera que ha aprendido que hay que echarse el país al hombro, que nunca estamos esperando que otros nos lo solucione. Y sí siento que en los últimos años, en el estallido social y en diferentes iniciativas que cada vez son más visibles de trabajo colectivo, nos demuestran que los colombianos quieren sentirse incluidos, y no solamente incluidos, sino protagonistas, que quieren sentir que acá no estoy esperando que alguien me diga qué hay que hacer, sino que me invite a construir con. Y yo creo que ese es un mensaje central del estudio. Y yo eso lo conecto con cuando nos fuimos a preguntar qué es eso que queremos de los líderes, cuál es el tipo de líderes que queremos. El elemento de inspiración sale de forma muy potente. Empatía. Queremos líderes que nos lleven a algo nuevo, nos ayuden a construir un futuro diferente y nos ayuden a construir confianza. Ahí hay algo, digamos, importante que le estamos pidiendo a los líderes, como tú bien lo dices, de inspíreme, entiéndame, compréndame, pero ayúdeme a hacer, no haga por mí. Y si yo traslapo esto con estos grupos de liderazgo que nosotros veíamos, para mí el mensaje es muy claro. Un liderazgo político que tiene que conectarse más con la sociedad. Unas empresas a las que les estamos pidiendo que entiendan cada vez más su contexto y lideren más grandes cambios porque tienen con qué. Y unos líderes sociales a quienes necesitamos mirar para fortalecerlos. Entonces yo te diría que es una necesidad de fortalecer todos estos liderazgos, pero que también se fortalezcan las relaciones entre ellos. Uh-huh. Y creo que aquí traigo una parte del estudio que copié que me parece que suma, y es: el liderazgo en Colombia debería centrarse en unir a las personas, 31%, añadir perspectivas diversas, 27%, y resolver conflictos, 21%. O sea, yo creo que sí es un país que reconoce algo que nosotros hace 15 años empezó en nuestra causa, y era entender que la diversidad no solamente nos permite tener un país menos conflictivo si somos más incluyentes, sino que si logramos capitalizar la diversidad puede ser uno de los grandes activos. Y me parece que hoy esta ciudadanía está diciendo, además lo mencionan de manera clara en el estudio, que somos un país en que esta diversidad puede ser apasionantemente valiosa y generadora de oportunidades, pero sí requiere, y como lo hemos aprendido en Origen, pues tenemos que buscar espacios para unirnos, para conocernos y escucharnos, para entender el otro punto de vista del otro, para dejar de estar aquí los de las empresas, allá los de los políticos, allá los líderes comunitarios. Y bueno, a mí me emocionó ver que esto que ha sido nuestra causa todos estos años, de alguna manera, pues hoy la ciudadanía lo ve tan evidente. Nos reafirmaron el trabajo. Tal cual. ¡Qué emoción! Porque justamente aterrizar ahí en ese concepto de liderazgo colectivo. Finalmente somos un país que estamos pidiendo a gritos liderazgo colectivo. Y yo creo que aquí hay algo muy, muy valioso en entender, sí, claro, cómo nos comportamos y a lo que aspiramos, porque yo sé que muchas veces nos comportamos desde una perspectiva más individual, pero solo el hecho de que estemos aspirando a ser un país que trabaja y lidera más colectivamente para mí es ganadorcísimo. Y en esa conversación de liderazgo colectivo yo creo que aparecen unos hallazgos muy valiosos, como lo decía hace un rato.
el 69% de los encuestados concibe el poder como ponernos de acuerdo para cambiar algo. Y ese sí que es el cimiento del liderazgo colectivo, que podamos construir visiones compartidas para saber para dónde vamos a trabajar. Pero además, el 67% de las personas valora la inclusión, el 65% la justicia y el 48% desea sentirse parte de los procesos de liderazgo. Qué cosa tan valiosa. Este es un país que está pidiendo a gritos liderazgo colectivo. Tal cual. Y yo quisiera conectar con la conversación que traíamos del sector privado. Y una invitación que para mí es muy valiosa y también conectándolo con como tú abres de la crisis de liderazgo. Porque para mí la crisis de liderazgo, vista desde otros ojos, es una maravillosa oportunidad para liderar. O sea, si hay crisis de liderazgo, quiere decir que hay oportunidad para que yo dé un paso al frente. Y si pensamos en el sector privado, dado ese país que los reconoce, que valora la huella y el papel que desempeñan, pero que les está pidiendo más, yo creo que hay una oportunidad para que desde el sector privado y como decíamos, grandes, pequeñas y medianas empresas reconozcan que pueden tener un rol mucho más contundente en la movilización de país. A mí me parece que el sector privado tiene unas características que además resuenan muchísimo con todo esto que estamos conversando. Primero, distinto, por ejemplo, a los políticos que tienen esos términos de 4 años, el sector privado tiene la capacidad de tener visiones de largo plazo. Vocación de permanencia. Vocación de permanencia en donde están. Capacidad de hacer apuestas permanentes y asumir riesgos. Eso en sí mismo, para un país que necesita visiones de futuro, es una inmensa oportunidad. 2, cuando vemos que el país dice necesitamos líderes que nos inspiren, que nos conecten con el futuro, que nos ayuden a identificar visiones colectivas, que nos conecten con el desarrollo y las posibilidades. Todo eso está en el ADN del sector privado. Entonces, con esa invitación que tú hacías de que el país les está diciendo a las empresas, ustedes tienen un rol muy importante, pero se puede hacer más. Yo creo que ese hacer más implica, como decía yo en otro espacio, hacerlo más contundentemente y sin vergüenza. Yo creo que tenemos un sector privado que por toda la historia de violencia aprendió a ser calladito, a hacer el bien pero no contarlo, y creo que acá la timidez no sirve. Acá necesita como personas que con valentía, que sé que no es fácil en un país, en este contexto de violencia que tenemos, pero necesitamos personas que en diferentes escenarios, y ahorita hablando desde la política, pero seguramente aplica desde el privado, pero aplica para todos, sí, lo asuman como con más contundencia y también con mucha más humildad y curiosidad para conectarse empáticamente con otros, para construir confianza que está en el eje de que esto suceda. Y lo hemos estado hablando en estos días, que yo no confío en el que no conozco. Entonces necesitamos dejarnos conocer, hablar más. Y yo creo que un sector empresarial y unos líderes empresariales que se volteen no solo a las comunidades, sino al sector público y político, y reconocer que las empresas tienen un rol político y público, pues que no político, pero sí público muy importante, y ahí hay una oportunidad maravillosa que no quiero como desperdiciar para resaltar. Y yo no sé si a ti te pasó lo mismo que me pasó a mí, Rosita, pero cuando yo me senté a ver todos estos datos y analizar y a ver los hallazgos de estos estudios y veía este país tan poderoso que hay, tan capaz, tan empoderado, pero al mismo tiempo a veces salgo y me encuentro con un país que se siente frustrante, tenso, la incertidumbre, como que sentía esta tensión como de, pero ¿es lo uno o es lo otro? Y me encantó llegar a esta conclusión de que somos todo eso, de que no somos solo un país, no tenemos solo una narrativa, tenemos muchas, no tenemos solo una visión de que hay una crisis de liderazgo. Yo creo que ahondar y ver las conversaciones más complejas es enriquecedor en sí mismo, pero también reconocer que somos la historia que nos contamos, ¿no? Y que podemos hacernos cargo de decidir cuál es la historia de país que nos queremos contar y cuál es el país que queremos ser. Y yo creo que ahí está el mensaje seguramente que queremos dejar. Y me pasó igual que a ti, que en esa como
duda esto que me están mostrando versus lo que vemos en las redes. Y creo que para mí en ese momento me llegó la imagen de líderes del Cauca que hemos tenido en nuestros programas. Varios. De los cuales yo he podido, por lo menos que los he tenido cerca, oír de primera mano el dolor del Cauca, la violencia, los desafíos, quienes le están apostando a la política, a las poblaciones indígenas. Y hace, no sé, un mes que hicimos este conversatorio sobre el Cauca en que los invitamos a conversar y a contarnos qué estaba pasando en el Cauca cuando les decimos, cuéntanos, vamos a hacer este conversatorio y ellos nos dicen, perfecto, hablemos del Cauca, pero no vamos a ir a hablar de todas las dolores del Cauca, vamos a hablar de todo lo bueno que está pasando en el Cauca. De las oportunidades. A mí eso me marcó, oír a estas personas, a quienes he oído obviamente contar los desafíos, pero durar 2 horas y si les hubiéramos dado 4 contando todas las iniciativas maravillosas desde el tema comunitario, los ganaderos, en la parte política. Y yo decía, eso es Colombia. O sea, como dice Colombia, sí, es un país con muchos desafíos, pero Colombia también es un país con miles de oportunidades, con miles de historias reales, tan reales como los desafíos, de personas que están haciendo cosas maravillosas. Y a mí me gustaría cerrar con esto, y yo creo que es una oportunidad y así para invitar a quienes nos están escuchando y conectando lo que decía Dea, que nosotros podemos escoger cuál es la historia que nos queremos contar. Y no porque nos volvamos ingenuos y tratemos de negar eso que también está pasando, eso también está pasando. Pero estas historias que vemos en cada esquina son tan reales como las otras. Y que dependiendo de la historia que nos contamos, aparecen nuevas emociones y nuevas posibilidades. Cuando la historia que nos contamos es, acá todo el mundo es un desastre, acá lo único que hay es una crisis de liderazgo, pues seguramente nos vamos a sentir frustrados, desempoderados y sin ganas de hacer mucho. Mientras si la historia que nos contamos es, si hay con quién y son muchos, pues seguramente nos van a dar muchas ganas de aportar y unirnos a este movimiento de cambio que yo creo que es lo que estamos viendo. Y para mí, como hacemos siempre en Origen, eso no es por allá. ¿Quiénes son estos que están allá liderando? También es una invitación a, ¿y yo aquí qué? ¿Cuál es mi propio rol? Y para mí, quienes nos están escuchando hoy en este espacio, ojalá esa sea como la invitación. Si hay tantas personas que están decidiendo dar un paso al frente, ¿qué implicaría para mí dar el siguiente paso? Y de alguna manera asumir que en mis manos está también ser parte de este país empoderado que decide que quiero ser parte, quiero ser tenido en cuenta, y en mis manos también está ayudar a construir un país diferente para todos. Y uno de esos pasos es súmense a Lideroscopio y a la conversación que apenas comienza. Vayan a nuestra página web www.redorigen.org. Ahí van a encontrar Lideroscopio. Pueden descargar todos los documentos, pueden conversar, reflexionar, invitarnos a hablar, seguirnos en redes, que vamos a estar lanzando distintas piezas porque esta es una conversación que apenas empieza y lo de hoy es un brochacito de la riqueza de información que hay ahí y lo que queremos es conversar, como nos gusta en Origen. Bueno, y ya estaremos listos para sacar en unos meses nuestra siguiente temporada, que espero que nos sigan y que nos sigan acompañando con todos los comentarios que nos llegan y nos enriquecen. Así es. Gracias, Rosita. Gracias a ti nuevamente por este espacio.